escritora de fantasía, profesora de narrativa en Caja de Letras y friki en general. O sea, me gusta la literatura fantástica, tanto infantil, juvenil como para adultos. Me gustan las pelis raras y los juegos de mesa y el rol sobre todo. Yo es que siempre que me recuerdo, desde muy pequeña, me recuerdo escribiendo. Y mi primera historia, de hecho, que era una cosa horrible, era una historia sobre ardillas parlantes que debía escribir con 7 u 8 años. Y bueno, pues fue mi primer relato largo y yo ahí me emocioné. Y luego leí El Hobbit y dije, yo quiero escribir una novela como El Hobbit, pero con ardillas. Y entonces volví a rehacer a las ardillas parlantes, fueron todavía más horribles. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a escribir cosas y además siempre he escrito fantasía, con lo cual yo creo que desde muy pequeña me empecé a aficionar a escribir. También me lo pregunto yo de por qué te gustan tanto las ardillas. Pero es que son unos bichos muy majos y te vas leyendo cosas sobre ellas, se entierran la comida en el suelo y se olvidan de dónde la tienen. Y salen muchos de los árboles del bosque, salen precisamente porque ellas no recuerdan dónde tienen sus depósitos de comida. Si una ardilla se queda huérfana, las otras ardillas del grupo la crían. Tienen como mucha solidaridad entre ellas y además son malotas porque también defienden mucho su territorio y se meten en peleas y cosas de estas. Entonces, es un bicho curioso. Yo había leído ensayos de Catherine Briggs, pero sobre todo había leído mucho a George MacDonald, que es uno de mis autores favoritos respecto a la literatura faérica, bueno, toda la literatura anglosajona, ¿no? Pero sobre todo George MacDonald. Y claro, yo quería demostrar que las hadas no eran... A mí me había llegado siempre una versión muy dulcificada del hada, ¿no? Muy Disney, por decirlo de alguna manera. Claro, yo leía los cuentos de George MacDonald que eran tan crueles y que tenían esa dicotomía tan bestia, y yo quería escribir algo en el que las hadas no fuesen buenas, sino que tuvieran ese lado siniestro en el que en la cultura anglosajona hay más métodos para protegerse de las hadas y más amuletos para protegerse de las hadas que para conseguir su bendición o para encontrarse con ellas, porque cuando los humanos se encuentran con las hadas siempre salen perjudicados. Y esa versión perversa era la que a mí me interesaba de La corte de los espejos. R.R. Martin me lo dijo, me dice, no escribas otra historia de hadas. Eso fue cuando vino a Sevilla por primera vez. Bueno, Sevilla creo que solo ha estado una vez. Pues yo le pedí que me firmara los libros y le dije que yo también estaba escribiendo y que estaba escribiendo una historia de hadas. Y suspiró y dice, no escribas otra historia de hadas. Claro, a mí en el momento me desanimó, pero yo lo entiendo porque en la literatura anglosajona están muchísimo más presentes que en la nuestra. No me dio tiempo a explicárselo porque teníamos 5 minutos por persona para firmar, pero en aquel momento pues me dio un poco de bajón. Lo que pasa es que yo decía, bueno, ya, pero la novela ya la he empezado a escribir, ya la acabo y ya que me manden a la mierda con ella, si no, pero por lo menos la voy a acabar. Cuando escribía Nicasio tenía una cosa muy clara y es que yo leía literatura fantástica y nunca encontraba un personaje femenino que me gustase. O sí, había algunos que me tiraban, pero yo no encontraba un personaje femenino con el que tú dijeras, yo me siento súper identificada con... porque no entraban en la idea ni en la personalidad que yo tengo ni en la manera que yo tengo de pensar que podrían ser los personajes femeninos. Entonces yo, como La corte de los espejos la escribí como el libro que a mí me hubiera gustado que alguien me diera a leer, pues empecé a escribir a Nicasia pues como yo quería, un personaje que era una mujer, pero que no tenía ningún contexto de la feminidad típica que se suele encontrar pues muchas veces en la literatura fantástica, sobre todo la de los 80 y la de los 90, que es la que yo tuve que leer en mi época, porque no había otra cosa. Yo quería pues una mujer gruñona, quería una mujer que no fuese un Conan con tetas, pero que tuviera fuerza, quería una chica con un aspecto corriente, vulgar, pero con carácter. O sea, a mí lo que me interesaba más sobre todo era la que tuviera una personalidad fuerte. Es muy difícil conseguirla, porque yo veo a Nicasia como Tilda Swinton. Entonces, hacer práctica, es que es esa mujer que no es especialmente guapa, pero tampoco es fea, que tiene una cara muy personal y me gusta mucho porque ella es muy faérica. Entonces, claro, pero eso es soñar a lo grande, eso es soñar a lo bestia, pero es una actriz fetiche para mí y yo siempre que la veo siempre me dicen, ponle cara a Nicasia. Digo, Tilda, ella. Ronda rápida de preguntas típicas. A mí me gusta planificar. Considero que es importante planificar, pero a veces me escapo de mis propias planificaciones. Quieres nacer con algún tipo de interés por este tipo de mundo, pero no se nace sabiendo. O sea, tú naces con el instinto de escribir, pero luego tienes que formarlo. Tiene algo del autor siempre, ¿no? Yo supongo que si algo tiene de mi Nicasia es lo cabezota que es.
me leí una novela de Margaret Atwood que se llama El asesino ciego. El asesino ciego tiene trocitos que son la ciencia ficción más maravillosa que yo he leído en un montón de tiempo. Sin embargo, Margaret Atwood, ella misma, no quiere ser reconocida como autora de fantasía. De hecho, ella mira un poco por encima del hombro a la fantasía. O sea, 1984 es literatura fantástica. Rebelión en la granja, para que sea una alegoría, el hecho de que ya esté protagonizado por animales la convierte en una novela fantástica. Es un prejuicio muy claro, ¿no? Está la alta literatura y luego están las cosas estas que escribimos los frikis para entretener, lectura de entretenimiento. Y es como, no, la lectura de entretenimiento es lo peor. Y sin embargo luego ellos mismos reconocen que ha habido grandísimos autores. No vamos a hablar solo de Tolkien, está Lewis Carroll, está Edgar Allan Poe, está todo el realismo mágico sudamericano, que es fantástico también, que tiene elementos fantásticos importantes, pero no los quieren decir, no es realismo mágico, no es literatura, porque eso es culto. A Borges le encantaba la literatura fantástica y de hecho él hizo una gran recopilación. Esto es una pregunta que hace un tiempo también se le hizo a autores, cuando salió la generación de Rafa Marín, de Juan Aguilar, que salieron estos autores y parecía que iba a ser el momento del fantástico español, pero por algún motivo se quedó en el camino, hubo un páramo, luego ha vuelto a resucitar y ahora, yo creo que ahora lo interesante es que la tele se está metiendo por medio, que estamos en un momento en el que tenemos una posibilidad de proyección y por ese lado es positivo. Pero por otro lado todavía a las editoriales les cuesta mucho trabajo apostar por autores españoles y parece una tontería, pero al público también le cuesta. Se va rompiendo esa barrera, pero le cuesta. Entonces, ¿es un momento dulce? Es un momento esperanzador, pero yo creo que hasta dentro de 20 o 30 años que echemos la vista atrás y veamos qué ha sido de todos nosotros, sería muy rápido decir si verdaderamente es mejor que hace 10 años, seguro. Que Laura Gallego fue la que empezó todo esto, por lo menos para los españoles, sin duda. Ella fue la que le demostró a las editoriales españolas que se puede vender fantástico en España, con un autor español. Nosotros importamos muchísimo de fuera y le damos muy poca presencia a los autores fantásticos españoles. Entonces ahí tenemos una doble lucha muy importante, porque nadie duda. Por ejemplo, yo me he leído hace poco El jilguero y el arcano de Ferran Varela y me ha parecido un libro brutal, que no entiendo por qué la gente no lo está leyendo más. Pero claro, está en una editorial pequeña, que es El Transbordador, es un autor que acaba de salir ahora, que lo conoce poca gente, pero yo estoy convencida de que si este hombre, en vez de llamarse Ferran Varela, se llamara John, lo que sea, y estuviera publicando en Inglaterra, seguramente a nosotros ya nos habría llegado el libro, porque es un buen libro, es una buena historia. Nosotros como lectores, tenemos que romper el prejuicio del autor español de fantasía, pero también las editoriales tienen que darle un poco de más valor.